General. Y en este caso, en el control sancionatorio, tenemos tres ponentes muy importantes, muy profundos, muy interesantes, que son muy reconocidos en todo el gremio. Acá desde la Procuraduría Delegada con funciones mixtas para el seguimiento al Sistema General de Regalías de la Procuraduría General de la Nación, el doctor José Darío Castro envía sus saludos a esta sesión de trabajo en el que estaremos sobre este tema de ¿sabes a dónde van las regalías? Nuestro objetivo general es actualizar, Don William, qué pena. ¿Me ¿sí? estás compartiendo pan? No, No sé. oh, no me digas, ¿cómo así? Espérate un momento, vuelvo allá, yo pensé que estaba con mi pantalla acá. Volvamos acá, compartimos acá. Ahí sí, Ahí sí. Ajá. listo. Entonces, les mostraba acá este webinar de control sancionatorio de los recursos del Sistema General de Regalías, el saludo del doctor José Darío Castro, el webinar anterior sobre control preventivo y el objetivo general que tienen estos dos encuentros es actualizar a los funcionarios del Ministerio Público, procuradurías, personerías, en el control preventivo y sancionatorio de los recursos del Sistema General de Regalías. Este enfoque que tenemos básicamente con estas conversaciones es proteger el erario frente a los riesgos de corrupción y mala ejecución en los recursos de las regalías. Nuestra agenda, esta instalación en la que estamos, en primer lugar, el permiso de grabación, los módulos y presentaciones. Tenemos un primer módulo con la doctora Sandra Morelli, Desarrollo, Sistema General de Regalías y Desarrollo Territorial. Será una intervención de 30 minutos. A los 30 minutos pasaremos a 10 minutos de preguntas y les solicito a los participantes que sus preguntas, para no extendernos mucho, las escriban en el chat y nosotros las estaremos recopilando para leerlas al final de la intervención. Si podemos decir los nombres de las personas que preguntaron, lo haremos con mucho gusto para que tengamos esos 10 minutos de pregunta. Luego pasaremos al módulo 2, contextualización y marco normativo del Sistema General de Regalías, con la doctora Juanita Patrón. De igual manera, 30 minutos de intervención, 10 minutos de preguntas para que las escriban en el chat. Y en el módulo 3 contamos con la presencia del doctor Jaime Orlando Santofimio, que trabajará el tema de indicadores de alerta temprana en contratación, demoras y sobrecostos en el Sistema General de Regalías. Como ustedes ven, son grandes temas y son grandes ponentes que en media hora esperamos con su sabiduría sepan comprimir mucho la temática para que el tiempo lo podamos manejar de la mejor manera. Luego tendremos apenas unos minutos de cierre y por eso nos vamos a ir hasta las 12:30. Esperamos cerrar a las 12:20, 12:30 el webinar. ¿Por qué son módulos? Son módulos porque cada charla es independiente de la otra, o sea, ninguna están sobre el tema de regalías, pero pueden hacer introducción o pueden trabajar temas generales o temas profundizados, pero las charlas son modulares, es decir, cada quien tiene su propia charla y funcionan como un módulo y no como una secuencia de temas, de tal manera que eso nos permite mayor libertad para las y los ponentes y también nosotros que podamos redundar en algunas cuestiones que sean de nuestro interés. Entonces, sin más, les presento a la doctora Sandra Morelli, muy reconocida por todos nosotros. Sin embargo, vamos a repasar algunas de sus anotaciones en perfil. Esto no es todo, es apenas una partecita. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, tiene estudios de posgrado en la Universidad de Bolonia, con tesis laureada summa cum laude
exdirectora del Departamento de Derecho Público de la misma Universidad Externa de Colombia, exdirectora del doctorado en Derecho de la universidad, ex vicepresidente jurídico de la Federación de Cafeteros, árbitro nacional e internacional, excontralora general pública. Ha dejado estas notas que son como de publicaciones, el régimen jurídico del ordenamiento territorial en Colombia, cómo ha sido tradicionalmente centralista, incluso luego de la promulgación de la Constitución del 91, lo cual ha afectado el desarrollo regional y equitativo, y cómo este régimen jurídico de regalías es un ejemplo de una centralización injustificada de recursos sin que ello redunde en mayor transparencia o eficiencia en el manejo de los recursos. Esta es como una parte de la postura de la doctora Sandra Morelli y yo los dejo con ella. Vamos a dejar de presentar pantalla para que subamos la presentación correspondiente y le cedo la palabra con los buenos días, doctora Sandra Morelli. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. De verdad que muchas gracias a todos los asistentes por dedicar su tiempo esta mañana a escucharnos. Estoy segura que excusando o excluyendo la suscrita, será muy provechosa las intervenciones que escucharán, especialmente de la doctora Juanita y el doctor Jaime Orlando Santofimio, que también ya están presentes. A la Procuraduría General, al doctor William y a su equipo, al doctor Castro y a la doctora Luzana, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, hay una gran preocupación en el país, sobre todo en estas épocas donde vivimos épocas deficitarias, por la adecuada y correcta ejecución de los recursos públicos. Específicamente el tema de las regalías, y ustedes lo vieron en la presentación que hizo el doctor William, es un tema que a todos nos genera un interrogante elemental. ¿Cuál ha sido el impacto de esos recursos tan cuantiosos que le han venido llegando al país, que en las últimas épocas decrecieron como consecuencia de una política pública de contraer la exploración y la explotación, pero que de todas maneras son recursos muy cuantiosos que estarían orientados a lograr un desarrollo regional adecuado y acortar las brechas entre las distintas regiones del país. Y si bien es cierto, hay resultados, estos distan material y ontológicamente de lo que deberíamos esperar, precisamente porque han sido recursos más que considerables durante muchísimas décadas que viene percibiendo el país. Por eso es que en varias oportunidades se han planteado incluso reformas constitucionales para lograr su adecuada administración y ejecución. Pero yo en esta intervención, y sé que cuento con el consenso del doctor Santofimio, porque incluso escribimos un librito juntos sobre el tema, todas esas reformas están marcadas por un signo trágico, que es un signo trágico de la nación colombiana y es el excesivo centralismo. Cada vez que en Colombia hay un problema de orden público, cada vez que vemos las condiciones de miseria y desatención que muchas poblaciones de nuestro país están obligadas a soportar, aparece la frase de cajón, la expresión ausencia del Estado. Es que no hay Estado. Y entonces inmediatamente se arma un consejo de seguridad o se va al consejo de ministros a la región, como dicen ahora, en territorio, que es expresión tan impropia. Como toda Colombia tiene territorio, Bogotá también tiene territorio, pero entonces se van a territorio, entre comillas, y allá se sacan las fotos y se reúnen y hacen una cantidad de propósitos y oyen a los veedores y se devuelven a Bogotá. Y esa es la máxima expresión de gobierno en la región que Colombia logra tener. Entonces, cuando nosotros hablamos de controlar la ejecución y controlar el buen uso de los recursos públicos, dentro de los cuales incluimos las regalías, pues tenemos que empezar
por examinar cuál es la estructura patológica, y en esto no estoy exagerando, que se le ha dado desde el punto de vista presupuestal y administrativo y de destinación a esos recursos. Y entonces ahí empezamos a entender por qué no han tenido el impacto deseado y por qué luego el control, pues es un control no solamente tardío, sino que se dificulta mucho porque la concepción misma de la política de base no ha sido la adecuada. Voy a empezar por una introducción para mostrarles cómo Colombia de verdad vive bajo la desgracia del centralismo de manera estructural y casi que inevitable. Allí hay un determinismo en toda la concepción y estructura del Estado y eso pues genera ese desarrollo tan desigual en todo el país con esas cantidades de zonas abandonadas a su suerte y donde la reclamada presencia del Estado termina sustituyéndose por una farsa mediática que obviamente no genera ninguna solución. Y cada vez que tenemos la oportunidad de reestructurar y de repensar el Estado, inmediatamente quedamos sometidos a algo que afecta a nuestro inconsciente colectivo y es pensar que en el centro, que en Bogotá las cosas se hacen mejor, que son más transparentes, que no hay nada mejor que planeación nacional para aprobar un proyecto, y seguramente tienen el know-how y la fortaleza institucional, pero bajo una lógica paternalista que no ha permitido el desarrollo local, y que no hay nada mejor que el determinismo ministerial para destinar los recursos o de las agencias a nivel nacional. Y pues tenemos un ejemplo, uno siempre cita el ejemplo que está de moda, en este caso pues podemos hablar de la unidad de gestión de riesgo, donde toda la apropiación y desvío de recursos se concibió, se planeó, se ejecutó desde Bogotá, así los camiones fueran para La Guajira, pero uno no ve a la población local y al alcalde de la región y a los concejales de La Guajira metidos en estos líos, pero sí ve a las autoridades del nivel central, a las que todas las reformas institucionales de repartición del poder territorial lo que hacen es entregarles los recursos como si en Bogotá tuviéramos vocación de hacerlo de manera más transparente. Y seguramente sí tenemos mayor capacidad institucional, pero no estamos predestinados a la transparencia deseada, los resultados hablan por sí solos, y además de eso, con los problemas de eficiencia, de centralizar el gasto en términos de pertinencia y en términos de mayores o menores costos. Unas consideraciones genéricas. Con la Constitución del 91 se estableció que uno de los principios rectores del Estado colombiano sería precisamente el de la autonomía territorial. Y autonomía territorial, pues, quiere decir posibilidad de darse sus propias normas. En un escrito que hicimos con el doctor Santofimio, a los pocos meses de salir la Constitución dijimos, no, mire, aquí no hay tal, aquí no se preocupen los que piensan que entramos en un régimen federalista y que el país se va a atomizar, porque seguimos bajo la lógica de la centralización política y la descentralización administrativa. Efectivamente, el imperio de la ley nacional es omnicomprensiva y los espacios que se le dejan a las entidades territoriales no son de autonomía, posibilidad de darse sus propias normas, no, son de autarquía y es la posibilidad de administrar sus recursos propios. La misma ley, la misma Constitución, se dio a la tarea de definir lo que era la autonomía, con algunas impropiedades, pero me voy a permitir, si logro abrir el computador, releer el artículo 287, que es el que nos da el tamaño de la autonomía
y voy a analizar brevemente esto para ya aterrizar en nuestro tema central, que es el tema de las regalías. Dice, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. Ley hipertrófica que establece hasta el último detalle de cómo se ejercen las competencias y cómo se ejecutan los recursos. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les corresponden, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, participar en las rentas nacionales. Entonces, empecemos por el primero, gobernarse por autoridades propias. Recuerden que ya en el año 1986 se estableció la elección popular de alcaldes y en el 91 también la de gobernadores. Obviamente son autoridades propias, pero si ustedes leen la letra de la Constitución, la lógica del modelo napoleónico centralista, que es de donde se inspira nuestro régimen territorial del 86 y que filosóficamente y estructuralmente reproducimos en la Constitución del 91, seguimos teniendo esa pirámide donde tanto el alcalde como el gobernador son agentes del presidente de la República para unos aspectos específicos que lo son todo: la ejecución de la política económica y el orden público. Incluso el artículo 314, y aquí ya planteo un primer problema, prevé la posibilidad de que el presidente de la República, por causales establecidas en la ley, suspenda al alcalde y al gobernador, sin ser el superior jerárquico. Aquí ya aparecerían los defensores de las tesis de la convencionalidad, empezando por el doctor Santofimio, que dirían, oiga, pero si aquí no se puede separar del cargo, de acuerdo a la decisión de la Corte Interamericana en el caso Petro, a nadie sino por decisión judicial de una autoridad penal. Ahí queda planteado el problema, pero eso no es lo que vamos a discutir hoy. Nuestro tema de hoy es mostrar cómo somos profundamente centralistas y cómo sigue existiendo una relación jerárquica entre presidente, gobernador y alcalde, a pesar de que hablamos de gobernarse por autoridades propias. El segundo tema es el de ejercer las competencias que le corresponden. Otra característica del modelo de derivación francesa, napoleónico, autoritario, es todo el territorio regido por una misma ley, dividido en entidades territoriales idénticas, y eso se llama generalidad y uniformidad del régimen territorial. Claro, la Constitución previó, por ejemplo, para las zonas de frontera la posibilidad de establecer competencias diferenciadas y también la ley puede establecer determinadas competencias específicas para las distintas entidades territoriales. Yo diría que la creación de los distritos y de algunas regiones de planificación ya empiezan a dar muestra de cómo sí es muy importante tener un régimen jurídico diversificado en función de las necesidades de cada región. Pero, sin embargo, es también muestra de centralismo, como ya desde el punto de vista constitucional y administrativo tenemos esa generalidad de competencias. Vamos a ver en el tema de regalías específicamente cómo no hay ninguna consideración de la especificidad de cada región y de manera absurdamente detallada. Les voy a leer un artículo muy largo, constitucional, que parece más un código de régimen político y municipal, cómo al más mínimo detalle se reglamenta la destinación de los recursos de regalías sin tener en cuenta la especificidad de cada zona y, entre otras, las necesidades de una economía cambiante. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para sus funciones. Aquí nuevamente tenemos que efectivamente todas las entidades territoriales tienen sus órganos de administración, el alcalde, el gobernador, el consejo, la asamblea municipal y obviamente todo el aparato administrativo. Pero para el caso de las regalías, este artículo fue
letra muerta, de una manera que realmente amerita una reflexión muy profunda en el país. Me estoy refiriendo a los OCAT, ahora vuelvo sobre ese punto, y participar en las rentas nacionales. En el tema de participar en las rentas nacionales, les quiero comentar que realmente este sí que ha sido el rey de burlas. Cuando se promulgó la Constitución de 1991, se estableció el situado fiscal, que preveía que el 22% de los ingresos ordinarios de la nación se transferirían a las entidades territoriales. Si bien es cierto, tenían destinación específica, como lo tiene hoy el Sistema General de Participación, que serían para salud, educación, saneamiento básico y agua potable, y estas necesidades es deseable que cambien, y de todas maneras se tenían en cuenta criterios como el índice de necesidades básicas insatisfechas y el número de la población. A poco andar, el gobierno central, mediante el acto legislativo número 1 del 2001, modificó el situado fiscal, lo transformó en el Sistema General de Participaciones, y con eso el 49% de los recursos que estaban previstos para las entidades territoriales se quedaron en el nivel central. Nivel central que, a pesar de haber previsto el situado fiscal y de haber imaginado que debíamos tener un régimen de descentralización, de desconcentración y de autonomía, nunca desmontó el tamaño del Estado central, a pesar de que muchas competencias se transfirieron a las entidades territoriales, por ejemplo, en temas de educación y en temas de salud. Con lo cual, pues se duplica el gasto y la mayoría de esos recursos se quedan en costos de administración y se evita el desarrollo institucional territorial. Bueno, pero miremos este mismo artículo a la luz del tema de, bueno, es muy importante de todas maneras informar que el año pasado se logró un acto legislativo, o antepasado, ya no recuerdo, creo que antepasado, en virtud del cual se recupera el porcentaje de los recursos del SGP, que aumentarán hasta el 39,5% de manera progresiva, pero para eso va a ser necesario expedir una verdadera ley ley orgánica de ordenamiento territorial, porque la que tenemos es prácticamente una reproducción de la Constitución y de las normas vigentes, y realmente nunca se logró pues un verdadero impacto normativo para fortalecer institucionalmente las entidades territoriales. Bueno, entonces vámonos ahora directamente al tema de las regalías y volvamos a leer este artículo 287 para que ustedes vean cómo progresivamente hemos ido exagerando en una lógica centralizante que no se ha traducido ni en eficiencia ni en transparencia, y que obviamente pues implica que haya problemas estructurales, que no solamente es al momento que llega el organismo de control a verificar la adecuada ejecución de estos recursos, sino que desde la concepción misma del sistema, en mi entender, requerimos unas reformas estructurales muy profundas, cambiar prácticamente de mentalidad y entender que las regiones son mayores de edad y que tienen que ser capaces de verdaderamente de ejercer su autonomía, y eso obviamente no quiere decir de ninguna manera que estén exentas de control, sino que al fortalecer la autonomía se deben fortalecer los controles locales que cabeza la Procuraduría y que pueden fortalecerse ulteriormente, como se ha venido haciendo a lo largo de estos años. Volvamos al artículo 287, que dice autonomía para gobernarse por autoridades propias. ¿Cómo les parece a ustedes? Y aquí voy a bajarme, pero también en la presentación, si podemos ubicar en la parte final el tema de los OCATs. ¿Cómo les parece? No, antes de eso me devuelvo un poco. Las regalías.
¿qué son las regalías? La regalía es un recurso público. ¿Por qué? Porque es lo que debe pagar quien explota un recurso natural no renovable. Es un porcentaje que se debe pagar, y ese recurso, hasta el año 1886, si se preservaba el régimen, lo que establecía el régimen federal, pues era propiedad de los estados. La mayor expropiación que se ha dado en Colombia no fue a los jesuitas cuando los sacaron del país, y cuando se acabó el sistema de manos muertas. No, señor. La mayor expropiación fue a las entidades territoriales de la regalía, cuando tenemos un artículo que dice que el subsuelo pertenece a la nación. Nosotros veníamos de un país dividido en estados y que federal, donde cada estado pues podía explotar el subsuelo y obtener el ingreso proveniente de ello. Y no, eso es un tema nacional. Esos son dos líneas de una constitución, pero que implican la mayor expropiación a las entidades territoriales. Entonces, ese es el primer tema. Bueno, luego viene muchísima normatividad, siempre con la lógica de un régimen como distinto, como excepcional, pero yo creo que esa lógica de crear un régimen distinto definitivamente se consolida en el año 2012, durante el gobierno del presidente Santos, cuando un ministro, el doctor Juan Carlos Echeverry, dice, mire, las regalías han venido gastando muy mal, cosa que era cierta, porque además de eso no benefician a todo el territorio nacional. Y no es justo que departamentos que no tienen tanta densidad poblacional tengan semejante cantidad de recursos, mientras que otros que en su subsuelo no tienen este recurso natural no renovable, pues no tengan derecho a un ingreso equitativo. Y entonces de ahí surge para los más jóvenes la expresión de la mermelada, que se entiende como una manera de cooptar a los políticos para que decidan, a los parlamentarios para que decidan de una u otra manera. Pero la expresión de la mermelada era porque ese ministro cogía una tostada y decía, mire, esto es como la mermelada, vamos a repartirla de manera uniforme sobre toda la superficie del país. Ese es el origen de la expresión de la famosa mermelada. Y la idea es loable, la idea es válida, no solamente por condiciones naturales del destino, de la geografía, se distribuyen recursos, sino que tenemos que tener en cuenta todo el territorio nacional. Y eso fue un primer criterio. Pero a partir de allí, otra cosa que sucedió es que primero era un momento muy distinto al que vive actualmente Colombia. ¿En qué sentido? En el sentido que había pues un cierto superávit, un cierto bienestar, una cierta posibilidad de ahorrar, de ahorro. El país tenía ahorro. Entonces aquí se crea todo tipo de fondos. Primero se crea un presupuesto, esto es muy importante y creo que el tiempo ya se me está como agotando, entonces voy a resumir. ¿Cuánto tiempo me queda, doctor William? No está ahí. Bueno. En todo caso, se crea un presupuesto, un presupuesto distinto al presupuesto general. Y aquí viene, o sea, cuando hay normas constitucionales, normas de principios presupuestales, eso no se crea así a la loca tolondra y porque se nos ocurre. No, es que el principio de universalidad y unidad presupuestal tiene una razón de ser, y es que el presupuesto no es que sea solamente una autorización de gasto, que no lo es autorización de gasto, una previsión, presupuesto, previsión de lo que se va a, las entradas que va a haber y los gastos que vamos a tener, sino que es un instrumento de planeación. Y entonces es muy importante para la planeación de la política pública tener en un solo instrumento todos los recursos que le pueden entrar a un país y
todos los que se puedan gastar, y eso constitucionalmente tiene dos principios, que son el principio de la universalidad del presupuesto y el de la unidad de presupuesto, y eso también se traduce en el principio de unidad de caja. Esos dos principios que se rompieron al crear un presupuesto de regalías aparte, de ejecución bianual, porque otro de los problemas presupuestales graves de Colombia es la ejecución anual, pero eso no lo vamos a tratar hoy. Entonces se crea un presupuesto paralelo, dos presupuestos que no se comunican. Y además de eso, es importantísimo, que es el principio de la no destinación específica de los recursos. Si usted coge el presupuesto y lo vuelve una sumatoria de bolsillitos y dice, mire, esto va en rubros muy detallados, esto va para el fondo de pensiones, esto va para ciencia y tecnología, esto va... Doctor William, ¿cuánto me queda? 5 minutos, doctora Sandra. Bueno, voy a seguir corriendo. No tenemos en este momento, no tenemos en este... Sí, señora. Bueno. Sí, no tenemos en este momento muchas preguntas, entonces podemos extendernos los 10 minutos. Listo, yo en 10 minutos termino. Entonces, sí, les decía, no, hay otro principio constitucional presupuestal, no habrá rentas de destinación específica. Y es que ustedes lo saben en la misma economía propia. Si hay vacaciones, la plata del mes de las vacaciones de la matrícula, pues ustedes la pueden destinar a arreglar la nevera, por ejemplo, o a llevarse a los niños de vacaciones. O sea, tiene que haber un mínimo de flexibilidad, respetando obviamente todas las normas de ejecución del presupuesto. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Cogimos los recursos de regalías, los sacamos del presupuesto nacional y creamos una cantidad de bolsillitos como si nunca fuera a haber crisis presupuestal en Colombia y crisis de liquidez. Y entonces les pusimos una destinación a proyectos de alto impacto. Proyectos de alto impacto es lo que le gusta al político de turno, eso no quiere decir nada. Y después creamos el Fondo de Ciencia y Tecnología, creamos el Fondo de las Pensiones, después vinieron los OCAD-PAS con la misma filosofía, duplicando además al interior de las mismas regalías muchos de los recursos, porque la paz, todas las normas de paz asumieron que es que aquí no había nada, y entonces como si fuera tabula rasa, pensaron en que para ejecutar los acuerdos de paz no existía la historia ni la institucionalidad, y entonces hay muchos rubros repetidos. Entonces, ¿qué tenemos? Una cantidad de bolsillitos que no se comunican con el presupuesto general y que luego para ejecutarlos, como nos inventamos la lógica de las fiducias, y esa es mea culpa también, con la 1474, imaginando que así había más transparencia, entonces los recursos con una ficción de la ley del plan a la que yo me opuse, que quedan ejecutados cuando se transfieren a la fiducia, tenemos una cantidad, el año pasado a mediados de años eran 40 billones de pesos de recursos ejecutados nominalmente, no realmente, metidos en fiducia, en todos estos fondos, y mientras tanto el presupuesto general deficitario, el presupuesto general endeudándose y la situación económica del país pues en un riesgo muy alto de entrar en default, bajando de calificación, etcétera. Entonces uno se devuelve y dice, oiga, esos constituyentes que son normas que vienen desde el siglo pasado diciendo que se requiere unidad presupuestal, unidad de caja, universalidad de los ingresos y de los gastos, y además diciendo que no debe haber rentas de destinación específica, de pronto tenían razón. Entonces, fíjense, ese error de concepción. ¿Y todo por qué? Por una gran desconfianza en las autoridades y en las autoridades locales. Entonces, eso de regalías se volvió una cosa inejecutable, pero no inrobable, si me permiten el término, porque nos vamos nomás al ejemplo de OCAD-PAS, que todavía no tenemos claridad de lo que pasó, y
allá, y vamos al último punto porque se me acabó el tiempo, y allá tenemos sentado a todo el gobierno nacional usurpando las competencias, dice autonomía para administrar sus propios recursos. ¿Cómo les parece que los OCAT son unos órganos, un órgano que borró la existencia de los alcaldes, de los gobernadores y borró la función de las asambleas y de los consejos en términos de regalías? O sea, los borró, tachó la Constitución y nadie dijo nada. Y entonces dijeron, no, esos recursos los administran los OCAD, y estos OCAD está sentado Planeación Nacional, está sentado el ministro de Hacienda, está sentado el ministro de Educación o de Ciencia y Tecnología, están sentados todas las autoridades nacionales, un alcalde o un gobernador o dos o tres si el proyecto